Revelado. 3 verduras que nunca debes consumir y 3 que transformarán tu salud a los 60. La cocina de Doña Carmen siempre había sido un refugio, un espacio donde los aromas entrelazados de pimientos asados y chayotes guisados hablaban de amor y tradición. Sin embargo, Miguel, su hijo, regresaba tras años en el extranjero con un título de nutricionista en su mano y una pesada carga en su corazón. Sabía que el momento de abrir la conversación sobre la salud de su madre había llegado, y con él venía una tormenta que amenazaba con desatar el caos en su pequeña pero vibrante familia. Mamá. Tengo que hablar contigo sobre las verduras que comes, comenzó Miguel, su voz temblorosa por la ansiedad. Doña Carmen, con su delantal de flores y el cabello recogido en un moño desordenado, le lanzó una mirada incrédula. ¿Qué pasa, hijo? ¿Acaso las habichuelas no son suficientes? La tensión ya estaba en el aire. Miguel sabía que cada palabra cargaba un peso. Había llegado para ayudar, pero su intención se convertiría en un desafío a las raíces de su madre. Miguel enfatizó los riesgos de ciertos vegetales que su madre consumía sin dudar. Mamá, el pimiento que tanto amas, puede ser dañino a tu edad si no lo combines con otras verduras. Su mente bullía, recorriendo cada palabra que había estudiado, cada artículo que había leído, pero Doña Carmen solo veía al niño que había dejado su casa, no al profesional que intentaba salvarla. La tensión aumentó mientras Doña Carmen continuaba cocinando, su cuchillo picando con fuerza las cebollas. Cada corte era un reflejo de la resistencia que le brotaba. En mi casa, el pimiento es rey, y no voy a cuestionar a mi madre por su sabiduría, Miguel, replicó ella, su voz resonando con una mezcla de desdén y desafío. Era un duelo entre el conocimiento académico y la tradición materna. A medida que la conversación se tornaba más acalorada, Miguel sintió un espasmo de ansiedad que le atravesaba el pecho. Imaginó a su madre perdiendo su esencia, la cocina vacía de sabor y color, reemplazada por una dieta sin vida. Ese pensamiento lo aterraba. Por dentro, una parte de él dudaba, ¿realmente podría intervenir sin romper algo fundamental en su hogar? Un día, mientras la olla burbujeaba y el campañil de los niños reía afuera, un mareo repentino hizo que Doña Carmen se apoyara en la mesa. Miguel, que había estado observando cada situación de cerca, sintió que la angustia se apoderaba de su ser. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella. En ese instante, se dio cuenta de que la preocupación por su salud era más que un dato técnico, era el amor hecho carne, un deseo de mantener a su madre viva y vibrante. Pero, cuanto estaba dispuesto a arriesgar por ello, Miguel se encontró en una encrucijada. Mientras su madre se recuperaba del mareo, pensó en las verdades que debía revelar. El dilema se intensificaba, y la pregunta ardía en su mente, ¿podría él romper con la tradición sin destruir la historia que tan fuertemente sostenía el hogar familiar? Su determinación crecía, aunque su corazón temía por la reacción de Doña Carmen. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el desafío se presentaba ante ellos, fusionar las recetas que Doña Carmen había atesorado, con opciones saludables que Miguel había aprendido. ¿Podrían encontrar un punto medio donde el amor por la tradición no se viera amenazado? La pregunta resonó y la atmósfera se tensó más que nunca. Era una elección crucial que podría desenterrar viejas heridas o unirlos como nunca antes. La lucha por la verdad, la salud y la tradición apenas comenzaba. Miguel no podía dejar de pensar en su madre mientras regresaba a su apartamento después de aquel intenso encuentro. La imagen de ella, con el delantal manchado de cúrcuma y el cabello enredado, le llenaba de nostalgia y de ansiedad. Era una mujer fuerte y resistente, pero la salud no solo se trataba de fuerza, era una fragilidad que desnudaba las verdades más profundas de su vida. La fricción entre lo académico y lo familiar crujía en su mente como un rayo en la noche. Miguel comenzó a preguntarse si sus años de estudio habían preparado al niño que había partido para convertirse en el hombre que hoy se enfrentaba a su madre. El viaje de regreso a casa no solo era una combinación de kilómetros, sino de años de crecimiento personal, de abandonar viejas creencias y adoptar nuevas. Durante su formación en nutrición, Miguel había sido educado en la interconexión del cuerpo y la mente, de cómo las elecciones saludables podían empoderar,
pero también había aprendido que el cambio no es solo un acto físico. Fue necesario destruir el paradigma previo, despojarse de las viejas narrativas, y tal vez, solo tal vez, eso implicaba cuestionar su propia historia. Al llegar a su casa, se sentó en la mesa de la cocina donde tantas veces había compartido risas con su madre. Las ollas aún estaban allí, los aromas persistían. Se preguntó, ¿realmente estaba preparado para dar la batalla, y a qué costo? Cada gramito de conocimiento que había adquirido exigía una acción, aunque su determinación crecía, también lo hacía su temor al rechazo. Fue entonces que surgió una idea, una estrategia que podría transformar el amor por la tradición de su madre en un aliado, en lugar de un obstáculo. Miguel empezó a esbozar un plan, y si en lugar de atacar directamente las recetas tradicionales, comenzara a introducir innovaciones en pequeños pasos. Tal vez una pequeña adición o sustitución en sus platos favoritos. La noche pasó veloz, y al siguiente día, regresó a la cocina. Mamá, estuve pensando en algo. ¿Te gustaría experimentar con nuevos ingredientes en tus recetas? Le propuso. Doña Carmen lo miró con recelo, pero había en sus ojos destellos de curiosidad. El primer paso había sido dado, y con él, una invitación a la exploración. Las semillas del cambio estaban plantadas, pero Miguel sabía que la batalla no sería simple. Había un muro de resistencia que desmontar. Con el tiempo, comenzaron sus pequeñas experimentaciones. Un toque de espinaca con el guiso de chayote, o una salsa de pimiento con manzana verde. Predominaba el miedo, pero también un creciente sentido de colaboración. Su madre, aunque reticente, empezaba a ver que su hijo traía algo valioso a la mesa. Sin embargo, aún existía una pregunta latente que Miguel no podía ignorar: cómo construir un futuro juntos sin que ella sintiera que la tradición había sido desplazada. Al caer la tarde, una revelación inesperada golpeó su mente. Si la cocina era el corazón de su hogar, el amor por la comida era el lazo que iba más allá del paladar. Si la cocina de Doña Carmen era un símbolo de su historia, construir un nuevo capítulo significaba honrar lo viejo mientras se añadía lo nuevo. La idea de fondo comenzó a florecer en su mente. Su plan debía incluir una presentación, no solo de recetas, sino de significados, de la relevancia de cada elección saludable. Miguel estaba decidido a ofrecer a su madre una transformación que no despojara su esencia, sino que la sublimara. Pero la pregunta seguía zumbando: ¿podría realmente romper ese muro que se alzaba entre sus mundos? En medio de esa confusión interna, se sentía más resuelto que nunca. La chispa de su visión revolucionaria lo mantenía despierto por la noche, y había un nuevo objetivo que ahora le quemaba en el pecho: realizar una pequeña reunión familiar donde presentarían no solo una cena, sino una conversación esencial y transformadora. Había que averiguar si el amor compartido por la comida era suficiente para unir dos generaciones en su lucha por la salud. Con el plan definido, Miguel era consciente de que cada paso estaba cargado de riesgo y emoción, y una única pregunta permanecía sin respuesta: ¿sería bien recibido esta idea o se desataría una tormenta aún mayor en su hogar? La incertidumbre lo mantenía alerta, consciente de que cada palabra y cada plato contaría en lo que estaba por venir. La noche antes de la reunión se volvió un torbellino de emociones para Miguel. Cada vez que intentaba dormir, la idea de la cena lo mantenía en un estado de alerta casi ansioso. Su mente estaba plagada de posibles escenarios, desde una aceptación cálida y abierta hasta un rechazo que podría arruinar su relación con su madre. Sabía que la cena no solo era una ocasión para presentar nuevas recetas, era un test donde se pondría a prueba la fuerza de su conexión familiar. Discretamente, Miguel empezó a preparar todo en su apartamento. En la pequeña mesa, colocó platos que reflejaban su identidad, un crisol que mezclaba la tradición de su madre con sus nuevas visiones de la salud. Decidió que cada elemento de la cena debía tener un significado. Presentar una ensalada de quinoa con la clásica salsa de aguacate no era solo un intento de fusionar sabores, era un simbolismo de su evolución, esperanzas, de un nuevo futuro. Cuando llegó el día, la atmósfera en su hogar era eléctrica. Doña Carmen llegó con una expresión entre curiosa y escéptica. Miguel la recibió con entusiasmo, mitigando sus dudas con halagos sobre sus habilidades culinarias. «Hoy es un día especial, mamá», le dijo, intentando infundirle confianza mientras colocaba el último toque en un plato. La cena comenzó con pequeñas charlas y anécdotas familiares, pero Miguel podía sentir la tensión debajo de la superficie. La primera receta que presentó fue un guiso de chayote que había adaptado con espinacas. Mientras servía los platos, su madre lo miraba de reojo, evaluando cada bocado con una mezcla de crítica y nostalgia. «¿Esto es diferente, Miguel?», preguntó con un tono que era más enigmático que despectivo.
Él respiró hondo, comprendiendo que cada pregunta era una oportunidad. Sí, mamá, pero es una evolución. Lo hacemos juntos, ¿no crees? A lo largo de la comida, cada bocado invitaba a más preguntas, y Miguel utilizó esos momentos para explicar no solo las propiedades nutritivas de los ingredientes, sino el porqué de cada elección. Con cada respuesta, sentía que algo en su madre comenzaba a despejarse. Había un diálogo, una negociación de sabores y emociones entre ellos. Mientras el plato principal era degustado, Miguel notó que a su madre parecía gustarle. Un leve brillo en sus ojos revelaba que quizás, solo quizás, estaba abierta a la posibilidad de un cambio. Pero había otro plato que Miguel había guardado para el final, un postre de frutas tropicales con un toque de jengibre. Este es un símbolo de nuestro hogar. Las frutas siempre han sido parte de nuestra tradición, pero les he añadido un elemento que es nuevo para nosotros, dijo mientras servía. La mirada de su madre se transformó, y por un instante Miguel pudo ver la lucha entre su amor por lo familiar y el temor a lo desconocido, pero entonces, ante sus ojos se desmoronó el muro de resistencia. ¿Por qué no me dijiste que se podría hacer algo diferente?, exclamó doña Carmen. Esa frase resonó en el ambiente cargado, como un eco de una oportunidad que se abría. Miguel sintió como si una chispa de entendimiento se encendiera entre ellos. Sin embargo, justo cuando la conversación comenzaba a tomar un rumbo positivo, un momento incómodo interrumpió la conexión. El hijo de una prima lejana entró en la cocina con un comentario despectivo sobre la transformación de la comida. Comentarios como ese podrían ser el golpe de gracia que desbaratara todo el esfuerzo de Miguel. El corazón de Miguel se aceleró. La armonía que había empezado a formar con su madre parecía en peligro de evaporarse ante la crítica ajena. El peso del juicio externo lo obligaba a decidir. ¿Debería defender su visión en ese crítico momento o aguardar un momento más relajado para hablar? La tensión creció en el ambiente, y con un hilo de duda en su voz, Miguel se preparó para confrontar las fricciones que no solo venían de fuera, sino de sus propios temores internos. La necesidad de ser escuchado y respetado lo llevó a un terreno emocional más profundo de lo que esperaba. Sin embargo, mientras aferraba el cuchillo en su mano, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿sería capaz de superar esta prueba, o se desvanecería la oportunidad de establecer una conexión real con su madre? Miguel ya no podía retroceder. Había llegado el momento de decidir si el amor que había cultivado en la cocina podría soportar la tormenta que se avecinaba. La batalla por la transformación en su hogar apenas comenzaba. La sala se llenó de murmullos tras la interrupción, un ruido desagradable que amenazaba con arruinar lo que Miguel había intentado construir con tanto esfuerzo. La mirada de su madre buscaba la aprobación de su entorno, como si necesitara la validación de otros para sentirse segura de su propia experiencia. Miguel tuvo que recordar que su independencia tenía un costo, la posibilidad de ser incomprendido. Con la respiración entrecortada, se aventuró a romper el silencio. Entiendo que esta comida es diferente. Pero eso no la hace menos importante. La cocina también puede cambiar, al igual que nosotros. Su voz resonó firme, aunque hubo un temblor en sus manos al alzar el plato hacia el centro de la mesa. Su madre lo miró, buscando la conexión entre hijo y tradición que parecía haberse tambaleado por un instante. El hijo de su prima, que apenas había cruzado la puerta, se encogió de hombros. No hay nada como lo clásico. Eso siempre sabe mejor, dijo con una desdén que Miguel sintió como un golpe. La afirmación lo hirió, no solo por el desdén al que desafiaba su esfuerzo, sino porque cuestionaba su propia creencia en lo que había logrado. La sensación de ser un extraño en su propia familia empezaba a calar hondo. Mamá, tú siempre me enseñaste que la cocina era un lugar de amor y experimentación. ¿Por qué cerrar la puerta a nuevas ideas solo porque son distintas? La pregunta se deslizó de su boca antes de que pudiera pensarlo dos veces. Miguel sintió una mezcla de satisfacción y miedo. El camino de la autoafirmación requiere valentía, y en ese momento, todos los ojos estaban sobre él. Sabía que su madre había sido una mujer de tradiciones profundas, arraigadas en la rutina que definió su infancia. Miguel comprendía que para doña Carmen cambiar no significaba solo aceptar un nuevo plato, implicaba una revisión de sus creencias y una pérdida de referencia en lo familiar. Pero él ya había dado ese paso y, fiel a su aprendizaje personal, estaba decidido a avanzar. Es cierto que lo clásico tiene su valor. Pero yo quiero que nuestros platos también hablen de salud y vitalidad. Quiero que nuestras recetas cuenten la historia de un nuevo futuro, agregó Miguel, sintiendo que cada palabra cargaba una mezcla de desesperación y esperanza. Contrarrestar la resistencia solo se podía lograr a través de la persistencia. Doña Carmen lo observó, claramente conflictuada.
Nunca dije que no me guste lo que hiciste, solo. La vacilación en su voz cargaba una infinidad de significados. Atravesar este umbral requería tiempo. La visión de un hogar donde la tradición y la innovación pudieran coexistir parecía más lejana que nunca. El tiempo se detuvo brevemente antes de que Miguel decidiera hacer un movimiento más audaz. Mamá, si esta comida despierta algo en ti, hagamos algo juntos. Cada mes, cocinamos una receta diferente, una nueva. Así, podemos compartir y aprender el uno del otro, propuso. Su voz resonaba con la pasión que había puesto en sus platos. Los murmullos externos se desvanecieron, y por un instante, hubo un espacio en el aire donde la posibilidad podía tomar forma. Doña Carmen miró su plato con una mezcla de curiosidad y nostalgia, sus manos temblorosas dando un primer paso hacia el cambio. Sin embargo, en su interior, Miguel sabía que la lucha real aún estaba por comenzar. Las dudas y resistencias podían surgir de cualquier rincón de su mundo familiar, y se cuestionaba qué haría si el cambio fuera más doloroso de lo que había anticipado. ¿Lograría seguir avanzando a pesar de las voces críticas que resonaban a su alrededor? La respuesta estaba más allá de la cena, en la búsqueda de un nuevo equilibrio. Miguel sentía un fuego ardiente de determinación en su interior, pero la sombra de la incertidumbre no se desvanecía. El camino hacia la transformación de su hogar y su relación con su madre estaba lleno de decisiones delicadas, y sabía que tendría que enfrentar nuevos desafíos en esa travesía. El siguiente paso lo enfrentaba a la posibilidad de una batalla aún más profunda, y la pregunta que surgía con fuerza en su mente era inevitable: ¿sería capaz de reinventar su propia historia, y lo haría sin perder las raíces que lo habían formado? Con el futuro en juego, se sentía más comprometido que nunca, pero una sensación de inquietud le decía que más pruebas estaban a la vista, y que cada elección sería un peldaño en su propia evolución. La noche se apagó poco a poco. Los invitados, al terminar la cena, sumaron sus opiniones en la sala, y Miguel, al ver cómo sus intentos de cambiar la narrativa se esfumaban, sintió que el aire se tornaba denso. La percepción de que su voz no era suficiente lo rodeaba como una sombra persistente. La incertidumbre asomó a su mente. ¿Realmente sus ideas tendrían lugar en la tradición familiar que había conocido? En la intimidad de su habitación, repensó su propuesta. La idea de cocinar juntos cada mes resonaba como un eco que crecía en su interior. Miguel sabía que había aprendido a desafiar sus propios límites, pero aún se sentía arrastrado por las opiniones de quienes le rodeaban. Había una delgada línea entre la crítica constructiva y el rechazo que lo llevaría a la desesperación. No podía dejar que esos murmullos lo desnudaran de su convicción. Tomó papel y lápiz, un gesto que siempre le había brindado claridad. Con un trazo firme, tuvo la visión de un menú rotativo, recetas que mezclaran técnicas tradicionales con ingredientes saludables que él había investigado. Quería traspasar su pasión y hacerla contagiosa, pero sobre todo, quería que su madre viera lo que la comida significaba para él. El espacio en su mente se llenó de imágenes vibrantes de lo que podría surgir. Recordó la vez que doña Carmen lo llevó por el mercado, su mirada brillante ante los colores de los vegetales frescos. Esa chispa era lo que debía avivar de nuevo. Pero el desafío en sí podría provenir de las tradiciones que no eran solo culinarias, sino emocionales. Al enfrentarse a un nuevo día, Miguel decidió que no bastaba con esperar a que su madre aceptara su propuesta. Necesitaba demostrarle que la innovación no era un ataque a la tradición. A lo largo de la semana, comenzó a investigar recetas novedosas, adaptando su estilo personal a sabores que su madre amaba. Agregar quinoa a los frijoles negros o incluir aguacate en lugar de mayonesa en alguna salsa se convirtió en un ejercicio de creatividad. Mientras cocinaba, se dio cuenta de que cada prueba era una forma de hablarle a su madre sin palabras. Recordó la importancia que tenía la cocina en su hogar, un lugar de encuentro, de risas y de enseñanza. Cada plato que creaba no solo era una receta, era un puente hacia una nueva forma de relación con ella. Sin embargo, el reto no se limitaba solo a la comida. Miguel enfrentaba enemigos invisibles, sus propias inseguridades, los recuerdos de fracasos pasados y las preocupaciones sobre cómo podía su transformación afectar la historia familiar. El miedo se coló en su mente, susurrándole que nadie le había pedido que alterara el legado que había sido transmitido de generación en generación. Una tarde, mientras degustaba un plato completamente nuevo, la puerta se abrió de golpe. Su madre entró justo cuando él estaba a punto de sentarse. La mirada de doña Carmen buscó en el comedor y, en lugar de aprobación, encontró una mezcla de confusión y curiosidad. Miguel sintió que había llegado el instante que había estado esperando, pero con ello también llegó el cuestionamiento sobre su valentía para abrir una conversación sincera. ¿Qué es eso que huele así?, inquirió su madre, con una mezcla de desdén y sorpresa.
Era el momento de enfrentar su verdad, el de compartir su inquietud y sus logros. Miguel tuvo que prepararse para responder con todo lo que había aprendido en esos días. La mezcla de tradición y cambio era solo un camino hacia el enriquecimiento, no una amenaza. Fuertes emociones se agolparon en su pecho mientras probaba su respuesta. Es algo que he estado trabajando, y me encantaría que me acompañaras en este viaje, dijo. La determinación en su tono parecía abrir una puerta. Pero en su interior, una voz retumbaba, y si todo lo que había construido hasta ahora no era suficiente, la presentación de su creación, aunque emocionante, también era un preludio al temor de la reacción de su madre. Ahora la gran pregunta flotaba en el aire: ¿estaría su madre dispuesta a probar no solo un nuevo plato, sino también una renovación de su relación? La respuesta que esperaba se acercaba, pero ella se quedó en silencio, lo que desbordaba la incertidumbre. Había una batalla en sus miradas y Miguel se preguntaba, ¿cuánto podía arriesgar para transformar su hogar sin perder la conexión con su historia? El silencio se extendió como una cortina pesada entre ellos. Miguel sostuvo la mirada de su madre. Cada segundo se convirtió en una eternidad, un desafío silencioso que lo empujaba a repensar su estrategia. La voz del pasado, llena de la aceptación que alguna vez buscó, comenzaba a ser reemplazada por una nueva voz interna, la de un hombre dispuesto a reinventar su historia, como un torrente de imágenes. Los momentos compartidos en la cocina junto a doña Carmen regresaron a su mente, risas, recetas transmitidas con amor, aromas que pulsaban con la historia familiar. Sin embargo, cada recuerdo se entrelazaba con la realidad de su deseo de innovación, un impulso que lo llevaba a experimentar, a probar. Miguel respiró hondo, sintiendo la mezcla de nostalgia y determinación. ¿Por qué no pruebas un bocado?, sugirió Miguel, su voz más firme de lo que se sentía. La invitación salió de su boca cargada de esperanza y temor, un reto hacia sí mismo, más que hacia su madre. La conexión que día tras día luchaba por establecer necesitaba de un primer paso, aunque ese paso pudiera causar una fractura. La mirada de doña Carmen se suavizó al ver la expectación en el rostro de su hijo. Con un ligero movimiento, se acercó cautelosamente hacia la mesa. Su mano se extendió por encima del plato, y Miguel sintió que cada acción era un compás que marcaba su indomable deseo de que su madre comprendiera su visión. La escena era más que familiaridad, era un punto de inflexión, una revelación que podía abrir la puerta a nuevas posibilidades. Mientras su madre probaba el plato, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Mirando su rostro, Miguel se sintió entre el abismo de la esperanza y el pavor. Las décadas de tradiciones pesaban en el aire, y cada masticada de su madre era un eco de tanto significado. Finalmente, sus labios se curvaron en una expresión que Miguel no podía descifrar. Es diferente, pronunció doña Carmen despacio, como si cada palabra fuera un viaje que realizaba en su mente al degustar el nuevo sabor. No es lo que estoy acostumbrada, pero tiene su encanto. Miguel sintió que su pecho se llenaba de aire. Era el primer paso hacia donde quería llegar, un indicio de que quizás su madre estaba dispuesta a explorar junto con él. Pero el miedo seguía al acecho, y la duda no desapareció del todo. A medida que los días pasaron, Miguel se dedicó a perfeccionar sus recetas y a documentar sus creaciones. Se convirtió en un ritual privado que disfrutaba entre las sombras de la cocina, donde cada ingrediente en sus manos representaba más que un simple plato. Era una historia en construcción, un diálogo continuo entre lo viejo y lo nuevo. La memoria de su madre y la innovación que él buscaba se entrelazaban con cada nuevo intento. El chip de autoconfianza seguía encendido en su mente. Decidió llevar su aventura un paso más allá. Desde la emanación de nuevas recetas, sintió que era el momento de involucrar a otros, de abrir su cocina a alguien más que conociera sus propios temores y anhelos. La idea de invitar a sus amigos a probar sus innovaciones lo emocionó. Sin embargo, al mismo tiempo, preguntó a su reflejo, ¿y si el concoctar nuevas relaciones era tan arriesgado como la labor con su madre? Y así, Miguel planificó un pequeño encuentro, un evento que se presentaba como una fusión de sabores y emociones. Mientras organizaba la velada, un susurro se elevó en su interior. Sería su oportunidad de demostrar que la cocina podía ser un espacio donde las diferencias se abrazaban. Pero también sabía que, al abrir esa puerta, se exponía a nuevas críticas que podrían hacer eco de su voz de incertidumbre. Al caer la noche de la reunión, un torrente de ansiedad brotó en él. Todos sus miedos y esperanzas se amalgamaron en un solo sentimiento: la expectación. ¿Estaría listo para afrontar el juicio de quienes no conocían su viaje interno, ni la metamorfosis que había comenzado? La respuesta lo aguardaba con ansias. En el momento en que sus amigos llegaron, el aire se sentía eléctricamente cargado. Miguel sonrió, pero en su interior, el telón no había caído.
Era un nuevo comienzo, pero también un enfrentamiento al miedo. La velada que había planificado se acercaba, pero lo que realmente estaba en juego era su deseo de ser escuchado y comprendido. Podría demostrar que su mundo, y el de su madre, podía coexistir en armonía sin renunciar a lo que él mismo estaba construyendo. La atmósfera estaba impregnada de sabores y aromas, pero para Miguel, resultaba difícil disfrutar del momento. Cada paso que daba en su pequeña cocina, decorada con utensilios que alguna vez fueron de su madre, resonaba en su pecho como un eco de nerviosismo. Había pasado semanas perfeccionando sus recetas, pero ahora se encontraba ante el enigma de si su esfuerzo sería apreciado. En su mente, una revolución interna se libraba. La voz de la duda susurraba que su creatividad podía no ser bien recibida. Mientras sus amigos comenzaban a llegar, Miguel se dedicó a revisar el espacio. Cada plato que había preparado era una expresión de su transformación, una fusión de lo familiar y lo innovador. La mesa estaba dispuesta con cuidado, una mezcla de colores vibrantes que representaban sus nuevos platos, una tortilla de espinacas con queso feta, un ceviche con frutas exóticas y un postre de chocolate amargo con un toque de chile. Sin embargo, su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta, esperando que los rostros de sus amigos reflejaran entusiasmo en lugar de incredulidad. El primer amigo que entró, Julia, era una amante de la cocina, apasionada y mentalmente curiosa. Al ver la mesa, sus ojos brillaron con aprecio, pero Miguel, aunque ansioso, notó que el brillo también traía consigo una expectativa. Se sentía como si estuviera en un escenario, a punto de interpretar la pieza más importante de su vida. «Hueles increíble, Miguel. Estoy emocionada por probar lo que has preparado», dijo Julia con una sonrisa, y aunque sus palabras eran un alivio, la presión creció dentro de él. Sería suficiente solo decirlo, con cada amigo que entraba, se desnudaban sus temores. La conversación fluía, pero detrás de las risas había una pesada carga de incertidumbre en su mente. Mientras servía el ceviche, un comentario de Ricardo lo golpeó como un rayo. «Es raro que no haya carne en este plato, ¿estás seguro de que les gustará a todos?». La palabra raro le atravesó el estómago. Aquel simple comentario podía ser de takeaway de su reunión, el eco de los temas que había tenido que enfrentar en su propia familia. Pero en lugar de replegarse, Miguel tomó una respiración profunda y habló: «Es una manera diferente de disfrutar, la cocina evoluciona, como nosotros». Las palabras resonaron en el ambiente, y ahora Miguel sentía que había realizado un acto de rebeldía, un intento de afirmación que lo colocaba en la línea de fuego. Los ojos de sus amigos se encontraron, y un leve murmullo de aprobación emergió. Comenzaron a probar el ceviche. Miguel se sintió suspendido en el tiempo, su corazón latía al compás de cada bocado que ellos llevaban a la boca. El momento culminante llegó cuando Julia, tras una pausa contemplativa, exclamó: «Es sorprendentemente bueno. La combinación de sabores está fuera de este mundo. Miguel, has hecho magia aquí». Una ola de alivio le envolvió, y con ello, un cambio significativo en su autoconcepción. La aceptación comenzó a llenar un vacío que había resentido durante tanto tiempo. En ese instante, comprendió que su búsqueda de autenticidad no solo sería un reto de aceptación familiar, sino también un viaje hacia la construcción de nuevas relaciones. Sin embargo, el camino no estaba cimentado. Cuando la conversación se desvió hacia el tema de la tradición, casi como un enojo oculto, Ricardo añadió: «Pero, ¿no crees que deberías volver a las raíces? Tu madre siempre hacía las mejores recetas». Aquella sugerencia cortante resonó en él, recordándole la batalla que había librado en su hogar. La sombra de la incertidumbre volvió a ocultar la luz de su reciente éxito. Miguel sintió la necesidad de defender su espacio, su nueva filosofía culinaria. Era un momento crucial que podía definir no solo su cena, sino su futuro. «Amigos, las raíces son importantes, pero también lo es la evolución. La cocina es un puente entre lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser», afirmó con seguridad. Los murmullos entre sus amigos quedaron en suspenso. Miguel entendió que había abierto un nuevo diálogo, no solo sobre comida, sino sobre su propia transformación. Había una sensación de posibilidad en el aire, pero también un desafío: ¿cómo podría equilibrar su identidad con las expectativas de quienes lo rodeaban? La noche continuó, pero el conflicto interior de Miguel había escalado. Cada risa contenía verdades sociales sobre aceptación y cambio, y cada bocado representaba una oportunidad fugaz de conexión y entendimiento. La pregunta no era ya solo cómo sería recibido, sino cómo podría mantenerse firme mientras navegaba sus propias convicciones culinarias y afectivas. Y así, en medio de un entorno que podría haber sido el remanso de su éxito, Miguel se preguntaba:
¿podría transformar el papel de la tradición sin traicionar su esencia? La verdad lo acechaba de nuevo, y la crucial decisión que debía tomar se sentía inminente. ¿Se atrevería a mirar al abismo, esa esencia que lo enfrentaba, y dar un paso hacia adelante? Miguel se encontraba al borde de un abismo. Fuerzas antagónicas tiraban de él en direcciones opuestas y, en medio de esa tensión, su mente brillaba con la posibilidad de un nuevo camino. Se aferró a la idea de que cada plato era un testimonio de su evolución personal. Esa noche, su cocina no solo era un santuario de sabores, sino un laboratorio de su identidad. Mientras miraba a sus amigos disfrutar su comida, el reconocimiento de Julia aún resonaba en su mente. Sin embargo, el inquietante comentario de Ricardo se insertaba como una espina entre sus pensamientos. Se preguntaba si su apuesta por la modernidad valdría la pena. ¿Era realmente una traición a su herencia o una evolución necesaria? El eco de sus preocupaciones lo llevó a interrogantes más profundos. En la intimidad de sus reflexiones, se dio cuenta de que su relación con la cocina había sido siempre un reflejo de su búsqueda de aprobación. Desde aquellos primeros intentos a la sombra de su madre, hasta este momento, en el que había decidido llevar las riendas de su propia narrativa. Era hora de enfrentar su relación con su legado. Miguel se desvió momentáneamente de la conversación en torno a su cena. Sabía que debía atender a su familia interna, aquella que seguía existiendo en su mente, con las voces de su madre y abuelos protestando o alabando sus decisiones. Se sintió atrapado en una dualidad. La tradición representaba la seguridad, mientras que la innovación lo empujaba hacia lo inexplorado. Con cada palabra que escuchaba, un puñado de inseguridades luchaba por aferrarse a su autoestima. Decidido a no ceder a la presión, Miguel se tomó un momento para observar a sus amigos. Cada uno de ellos representaba diferentes partes de su vida, diferentes expectativas. La mirada de Julia, llena de admiración y entusiasmo, lo inundaba de confianza. Ricardo, por otro lado, encarnaba la voz de la tradición, la historia que no parecía estar dispuesta a dejarlo ir. ¿Cómo podía reconciliar esas dos realidades sin sentirse dividido? Fue entonces cuando una idea le surgió como un rayo. Miguel tuvo un momento de claridad. En lugar de ver su identidad culinaria como un enfrentamiento entre tradición e innovación, podía entenderla como una sinergia. Se trataba de seleccionar lo mejor de ambos mundos, fusionar los sabores que definieron su infancia con las técnicas contemporáneas que había aprendido a amar. La cocina era su brújula y podría guiarlo hacia un horizonte donde el reconocimiento y la autenticidad coexistieran. Con renovada determinación, tomó la palabra de nuevo. Creo que podemos encontrar un punto medio. Hay espacio para la evolución sin renunciar a nuestras raíces. La cocina puede y debe transformarse. Las palabras salieron de su boca con firmeza, desafiando una noción que había arraigado en él. El silencio que siguió tuvo un peso palpable. Sus amigos lo miraban, evaluando no solo su comida, sino también su mensaje. Era un desafío a la forma en que todos pensaban sobre la comida y, en un sentido más profundo, sobre la vida. Miguel sentía que había revelado una nueva faceta de sí mismo y de su pasión. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud permanecía. La cena fue un éxito, sí, pero ¿sería suficiente para marcar una diferencia en su mundo personal? Miguel sabía que lo que había iniciado esa noche era solo un comienzo. Se percató de que esta lucha interna no solo era sobre comida, sino sobre cómo se imaginaba a sí mismo frente a los otros. Cuando se apagaron las últimas luces de la noche, Miguel se quedó solo en su cocina, mirando los platos vacíos. Había un camino que aún debía recorrer, una confrontación definitiva por delante. Con los ecos de sus amigos aún resonando en los pasillos de su mente, se hizo una promesa. No solo mejoraría sus técnicas culinarias, sino que también confrontaría los conflictos internos que lo habían mantenido en la sombra. Miguel se dio cuenta de que la verdadera transformación pasaba por aceptar completamente quién era, sin importar las expectativas ajenas. Y así, con esta nueva comprensión, la idea de un futuro sin límites empezó a gestarse en él. El momento de la transformación definitiva parecía estar cada vez más cerca, pero una nueva pregunta lo acechaba. ¿Podría realmente ser audaz en su proceso, incluso si eso implicaba renunciar a algunos de sus viejos miedos? Cerró la puerta de la cocina con un suspiro profundo. La cena había sido un catalizador, una chispa en la penumbra de su mente, pero lo que venía ahora era el verdadero desafío. Las luces parpadeantes de la calle se filtraban a través de la ventana, creando un ambiente que le recordó que, aunque el mundo seguía girando, él estaba atrapado en una espiral de autodescubrimiento. Era necesario que se enfrentara a sus propios miedos y contradicciones, ya que sin esa confrontación, cualquier avance sería efímero. Esa noche,
Se sentó a escribir en su cuaderno de recetas, la herramienta más íntima de su proceso creativo. En vez de simplemente anotar ingredientes y técnicas, comenzó a trazar un mapa de su viaje personal. Reflexionó sobre los platos que había aprendido de su madre y cómo esos sabores habían moldeado su infancia. Cada bocado traía consigo recuerdos y emociones. Pero a través de ellos, también ubicaba las imposiciones de un legado que comenzaba a aguarse en su autonomía también. Al avanzar con las páginas, su pluma se detuvo en un momento crucial. ¿Qué significa realmente ser chef? Esa pregunta resonó en su cabeza. No era solo una cuestión técnica, sino una búsqueda de identidad dentro de cada plato que creó. Decidió que quería ser el arquitecto de su propia visión, una mezcla de su historia y sus aspiraciones futuras. Día tras día, Miguel se dedicaba a experimentar en la cocina. Introducía ingredientes que representaban su infancia y los cimentaba con técnicas modernas. Creó un plato que simbolizaba exactamente eso, una sopa de calabaza que combinaba la dulzura de su niñez con un toque de especias exóticas. Aquella creación fue, para él, un acto de reconciliación. Imaginaba a su madre probando ese plato, sonriendo, aunque se preguntaba si también lo aceptaría. Mientras cocinaba, se planteaba un nuevo horizonte. Ya no solo quería ser reconocido por los demás, anhelaba estar en paz con el niño que había sido, integrando esas partes disociadas de su vida. Sin embargo, esos momentos de claridad también traían consigo una sombra. El eco de Ricardo resurgía en su mente, cuestionando su dirección y manteniendo la presión de la tradición al acecho. La duda lo carcomía. ¿Su enfoque innovador habría de alejarlo de su familia y sus raíces? Habría un daño irreparable en esta búsqueda de autenticidad. Determinado a resolver este dilema, convocó a sus amigos a una segunda cena, esta vez con un enfoque claro, compartir su nueva visión de la cocina y, al mismo tiempo, abrir un diálogo sobre el legado cultural que llevaba. Miguel sabía que este encuentro sería crucial. Debía confrontar su propia vulnerabilidad al exponerse al juicio de Ricardo y al entusiasmo de Julia. La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha. Las inseguridades flotaban en su mente. ¿Sería capaz de crear algo que inspirara? A medida que se acercaba el día, se comprometió a sí mismo a abordar cada plato no como una muestra de destreza, sino como un testimonio de su evolución. Cuando llegó el momento, no solo presentó sus recetas, sino también la historia detrás de cada ingrediente. Se sentía poderoso al narrar su evolución, mientras los rostros de sus amigos reflejaban sorpresa y comprensión. Sin embargo, la falta del reconocimiento de Ricardo lo sacudió, obligándolo a confrontar ese vacío en su búsqueda de aprobación. El platillo destacado fue la sopa de calabaza. Al servirlo, sintió un torbellino de emociones, era su declaración de independencia. La mirada de Julia brillaba con aprecio, mientras que la de Ricardo mostraba un rastro de escepticismo. Miguel sabía que el verdadero desafío no era solo en la cocina, sino en aceptar que no podía complacer a todos, que su autenticidad podría generar resistencia. Todo dependía de cómo reaccionarían, pero ya no podía permitir que el miedo a su desaprobación definiera su camino. Cuando el último plato fue servido y las miradas se encontraron, surgió una pregunta en su interior que lo siguió como una sombra. ¿Sería capaz de seguir adelante incluso si el juicio sobre su trabajo no era el que había deseado? El silencio comenzó a pesar de las palabras no pronunciadas, y en el mismo instante, Miguel se dio cuenta de que la verdadera prueba no sería la reacción de sus amigos, sino la respuesta que él mismo se daría ante el desafío. La lucha por su identidad se estaba intensificando, y en su interior, un nuevo dilema se gestaba. Había comenzado a abrirse a la posibilidad de lo desconocido, pero ¿podría manejar la incertidumbre que le esperaba? La tarde de la presentación llegó como un rayo de sol en un día nublado. Miguel se hallaba ansioso, pero a la vez decidido en su enfoque. La cocina, su refugio y, a la vez, campo de batalla, se había transformado en un laboratorio donde cada receta representaba una parte de sí mismo. Sus amigos, testigos de su transformación, estaban por llegar, y con ellos, la oportunidad de demostrar que la tradición y la innovación podían coexistir. Antes de que los primeros pasos resonaran en su puerta, Miguel respiró profundo, imaginando cada plato dispuesto sobre la mesa, no solo como comida, sino como un símbolo de su viaje. Reorganizó la disposición, la sopa de calabaza en el centro, flanqueada por la ensalada fresca que incorporaba sabores de su infancia con un giro moderno. Quería que cada bocado representara el mejor de los homenajes a su madre, mientras que, al mismo tiempo, exclamara su propia voz. Julia fue la primera en llegar, seguido de Ricardo y otros amigos. El bullicio de las risas y las conversaciones llenaron el aire, y al ver a sus amigos disfrutar de su cocina, Miguel sintió que los miedos comenzaban a disiparse.
La convivialidad en la mesa actuaba como un puente, y por un instante, se sintió reconocido no solo como el hijo de doña Carmen, sino como Miguel, el chef que había encontrado su propia voz, mientras servía la sopa. Observó cómo se iluminaban los rostros. Quiero que cada uno de ustedes pruebe el viaje que he hecho en los últimos meses, dijo, sintiéndose cada vez más audaz. Este plato es una mezcla de recuerdos y transformaciones. Espero que no solo lo saboreen, sino que también resuene en su propia historia. Las primeras cucharadas generaron un murmullo de aprobación que llenó a Miguel de orgullo, desmantelando poco a poco la última sombra de inseguridad que había permanecido. Pero, como no podía ser de otra manera, Ricardo desvió la atención hacia el tema que siempre había temido. ¿No crees que deberías considerar las recetas originales? A veces lo clásico tiene su propio valor, comentó, pero su voz no tenía la misma fuerza de antes. Miguel sintió de inmediato la presión de sus antiguas inseguridades, pero en lugar de retirarse, se encontró respondiendo con claridad. Entiendo que la tradición es valiosa, pero también lo es la evolución. Esto es un homenaje a lo que aprendí de la cocina de mi madre, pero con un enfoque que refleja quién soy hoy. La cocina no tiene por qué ser un campo de batalla. Puede ser un lugar de diálogo. Las palabras salieron con una solidez inesperada. A medida que Miguel hablaba, se dio cuenta de que no solo defendía su visión culinaria, sino que se afirmaba ante su propia historia. Los murmullos en la mesa cesaron, y los rostros dejaron de lado el juicio. Aquel momento de aceptación y transformación personal lo llenó de una luz nueva, un deseo de continuar el camino sin renunciamientos. De repente se dio cuenta de que su madre y su legado no estaban en peligro, más bien, su historia estaba enredándose con la suya de una manera que jamás había imaginado. A medida que la cena avanzaba, y tras varias anécdotas, Miguel empezó a abrir el diálogo sobre la evolución de su cocina familiar, resaltando la inclusión de ingredientes que habían vuelto, como el chayote y el pimiento, pero ahora con un nuevo matiz. La conversación se llenó de risas, y por un instante, Miguel pudo imaginar a su madre al lado de la mesa de la cocina, cediendo sonrisas y elocuencia. El postre llegó y con ello la culminación de su esfuerzo, un plato de frutas de la estación con jengibre. Sé que lo que traigo es inusual, pero al probarlo, piensen en cómo cada uno de nosotros también puede empezar a integrar sus propias transformaciones. Miguel observó a sus amigos. El brillo de sus ojos reflejaba una comprensión más profunda. Julia tomó una cucharada de su creación y exclamó, «Esto es una maravilla». Suave y picante al mismo tiempo, como la vida misma. Las palabras fluyeron hacia Miguel como un bálsamo. Finalmente, sintió que su viaje no solo lo había transformado a él, sino también a los hombres y mujeres a su alrededor. Esa noche, el círculo que había empezado en la cocina de doña Carmen se había expandido. Miguel se sintió libre de definir su identidad, de avanzar sin la custodia de las viejas creencias, uniendo su legado familiar con su propia visión. Cuando la última charla se desvaneció y las luces comenzaron a apagarse, Miguel supo que había dado un paso decisivo en su vida. No solo había logrado fusionar su pasión por la cocina con su historia, sino que también había demostrado que nunca es tarde para reinventarse y abrazar el cambio. Aunque la incertidumbre continuaba acechando, pudo enfrentarla con confianza, comprendiendo que cada elección, cada plato, cada palabra, sería un legado de crecimiento personal. Hoy, Miguel no solo era el hijo de doña Carmen, sino un chef autodeterminado. La cocina, una vez más, había sanado viejas heridas y le ofrecía nuevos comienzos, cada receta escrita un paso hacia el futuro. Y así, se permitió sonreír. Sabía que podía enfrentarse a nuevas tormentas, no solo en la cocina, sino en la vida. La transformación personal había dejado una huella indeleble en su corazón. Había logrado, finalmente, equilibrar su pasado con su futuro. Ahora es tu turno de unirte a esta historia. Si has disfrutado de esta transformación, necesitan suscribirse ahora. No se olviden de dejar un me gusta para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías. Y, por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir.